¿Sabías que el mundo ha creado modelos de autos tan raros que hoy en día los coleccionistas todavía los buscan en vano? Desde el pequeño Dina 012 hasta el monstruo Javelin, cada nombre encierra una historia de valentía e ingenio asombrosos. ¿Estás dispuesto a descubrir conmigo estos raros secretos? ¿Quién sabe? Tal vez entre ellos se encuentre un sueño de tu propia juventud. BAM Rambler American, símbolo del progreso. Al inicio de la brillante década de los 60, el BAM Rambler American surgió como un estándar de estabilidad y un hito que marcaba el éxito de una familia. Este es un modelo con diseño de American Motors, pero al que los ingenieros le infundieron un alma completamente nueva para adaptarse a las duras condiciones locales. ¿Saben dónde está el punto más interesante? Reforzaron el sistema de suspensión de manera muy robusta para que el auto pudiera resistir con firmeza los caminos irregulares y desafiantes de este país. La rareza de esta línea de autos no provino de una producción limitada desde el principio, sino de versiones híbridas muy especiales. Debido a la frecuente escasez de componentes, muchos autos se ensamblaron de manera improvisada, combinando piezas de diferentes generaciones. Hay autos que tienen la parte delantera de un año, pero poseen la parte trasera de otro, creando variantes únicas que nunca encontrarás en ningún otro país del mundo. Además, el sistema de suspensión también se reforzó más para lidiar con los caminos accidentados, convirtiéndolo en un compañero de ruta duradero. ¿Alguien de ustedes se sentó alguna vez en este auto para salir con la familia en esos fines de semana soleados? BAM Lerma, el pico de la creatividad a partir de la escasez económica. Si tuviera que elegir un auto que represente el espíritu de superación de la industria automotriz, nombraría al BAM Lerma. Nacido en un periodo en el que la empresa enfrentaba dificultades financieras, el Lerma es como un rompecabezas inteligente sobre ruedas. Los ingenieros dieron un paso audaz, unieron la parte delantera del Concorde con la parte trasera hatchback del Spirit. El resultado fue un modelo híbrido con un diseño de 5 puertas muy inusual y lujoso, dirigido directamente al segmento de clientes de alta gama. El Lerma lleva consigo el orgullo de ser el primer sedán con una identidad nacional pura, con un interior diseñado y fabricado completamente en el país. La rareza del Lerma radica en su meticuloso proceso de producción artesanal. Los paneles de la carrocería eran cortados y soldados a mano por los trabajadores más calificados en lugar de ser estampados en serie. Esto hizo que cada Lerma nacido tuviera sellos personales distintivos, dependiendo de los componentes disponibles esa semana. El interior del auto es una obra maestra con asientos tapizados en tela de alta calidad y lujosos detalles que imitan vetas de madera, creando un espacio elegante que supera las expectativas. Sin embargo, el diseño único de hatchback creó la desventaja de un espacio de maletero muy limitado, lo que a veces obligaba a los usuarios a instalar portaequipajes en el techo para transportar objetos. BAM Javelin, un sueño deportivo de músculo. En la década de los 70, cuando el rugido de los coches musculosos dominaba las pistas, México también creó su propia leyenda llamada UB-AM Javelin. Este es un modelo que representa el sueño americano, pero con matrícula mexicana, una combinación orgullosa entre una apariencia poderosa y un interior deportivo vibrante. Lo que hace especial al Javelin, en comparación con sus hermanos en los Estados Unidos, es su corazón de 6 cilindros producido y ajustado localmente. Este motor no solo era potente, sino que también estaba diseñado para optimizar el rendimiento en condiciones de aire ralo y con la calidad de la gasolina de México. Inmediatamente después de su lanzamiento, la aparición del Javelin también causó muchos debates porque su precio excedía la capacidad de la clase media. El consumo excesivo de combustible hizo que esta línea de autos pareciera irracional a los ojos de muchos cuando estalló la crisis del petróleo. A pesar de esto, la contradicción entre su apariencia lujosa y la dura realidad económica es precisamente lo que lo hace atractivo. Los Javelin que sobreviven hoy en día son considerados tesoros invaluables por los coleccionistas de autos clásicos. No es simplemente una máquina, sino el testigo de una época en la que México anhelaba afirmar su posición en el mundo de los autos deportivos. Cada vez que se ve un Javelin deslizándose por la calle,
La gente recuerda una época llena de dificultades, pero que no carecía de sueños ardientes. La configuración vibrante del interior y los detalles musculosos lo han convertido en un símbolo insustituible. BAM Pacer, un diseño llegado del futuro. Pasando a un extremo completamente diferente en estética, nos encontramos con el BAM Pacer, un modelo a menudo llamado cariñosamente la pecera móvil. Con un diseño redondeado y superficies de cristal gigantescas que ocupan gran parte de la carrocería, el Pacer fue un experimento visual audaz venido del futuro. Una visibilidad excelente y un interior espacioso son las ventajas técnicas innegables de este modelo para el entorno urbano. Sin embargo, poseer una apariencia tan diferente provocó burlas del público mexicano que prefería diseños tradicionales. Lo comparaban con un huevo sobre ruedas debido a su forma extraña y asimétrica. Aunque era un auto técnicamente sólido, el Pacer fue un fracaso comercial porque los gustos de la época no estaban listos para aceptar tal ruptura con lo establecido. La quiebra de American Motors junto con las dificultades financieras de BAM hicieron que esta línea de autos fuera descontinuada prematuramente. Ya no se pueden ver circulando por las calles. Actualmente son extremadamente raros de encontrar, con menos de 10 ejemplares existentes en todo el país. Para los coleccionistas, esta singularidad y rareza convierten al auto en una pieza de colección buscada intensamente. BAM Rambler Classic, el lujo ambicioso. Situado en una posición de lujo y prestigio, el BAM Rambler Classic era un nombre reservado para la élite y los empresarios exitosos. Este fue el esfuerzo más sofisticado de México para crear un auto de lujo nacional ambicioso. Con sus grandes dimensiones, parrilla cromada brillante e interiores de piel sintética espléndidos, este auto fue una vez el anhelo de muchísimas personas. El motor de 6 cilindros del Rambler Classic funcionaba de manera extremadamente suave, brindando una sensación de conducción relajada y de clase. No obstante, su tamaño masivo se convirtió en una gran barrera al transitar por las calles estrechas y los pequeños estacionamientos de la Ciudad de México. El enorme consumo de gasolina también fue una debilidad fatal que hizo que esta línea perdiera gradualmente su ventaja. Tras la crisis del petróleo de 1973, la demanda de autos más compactos y económicos hizo que el Rambler Classic fuera reemplazado gradualmente. A principios de los 80, la producción cesó oficialmente cuando BAM entró en una nueva etapa bajo la administración de Renault. A pesar de haber quedado en el pasado, el Rambler Classic dejó su huella de una época gloriosa de opulencia y de los esfuerzos de los trabajadores mexicanos por alcanzar la cima del lujo. Representa un capítulo de la historia sobre el orgullo nacional en la producción de productos que cumplen con estándares internacionales. Los detalles cromados característicos siempre recordarán una era llena de promesas. Al mirar las capas de cromo desgastadas, de repente comprendo. Lo que permanece al final no es el brillo, sino el orgullo y el deseo de afirmar la identidad en cada línea mecánica de nuestros antepasados. ¿Hubo algún auto en este grupo que fuera tu sueño de juventud? Deja un comentario para que podamos recordar juntos esos días brillantes. BAM Gremlin, la diferencia crea la leyenda. El Gremlin fue sin duda el modelo más divisivo en la historia de la industria automotriz mexicana, con su extraño diseño asimétrico, la parte delantera muy larga, pero la parte trasera cortada abruptamente como si alguien le hubiera quitado un trozo. Al principio, muchos no dudaron en llamarlo el auto más feo del planeta, y el mercado inicialmente se mostró bastante frío ante esta apariencia tan diferente. Aunque se ensambló bajo licencia de AMC, la versión mexicana del Gremlin mantuvo su propio toque al equipar un motor de producción nacional y un espacio interior sorprendentemente amplio. Sin embargo, el tiempo es la respuesta más justa. Precisamente esa apariencia que no seguía ninguna regla convirtió al Gremlin en un poderoso símbolo de la cultura popular. Los jóvenes de la época empezaron a amar su estilo disruptivo, considerándolo una declaración de independencia y personalidad. La singularidad y extrañeza que alguna vez fueron criticadas son ahora lo más buscado por los coleccionistas. Aunque no trajo un éxito comercial inmediato y brillante, logró asegurar un lugar firme en el corazón de los amantes de los autos debido a su diferencia irrepetible. Solana, obras de arte artesanales.
A diferencia de las líneas de producción industrial a gran escala, la línea de autos Solana es la encarnación del romanticismo industrial y el amor por el arte puro. Fabricado artesanalmente por la familia Solana desde la década de 1930, cada auto es una obra de arte única, utilizando carrocerías de fibra de vidrio ligeras y motores Volkswagen modificados. Los Solana apuntaban a la velocidad y a las pistas de carreras famosas. Demuestran que la habilidad y la imaginación humana pueden superar la falta de recursos materiales. La familia Solana trabajó incansablemente en pequeños talleres mecánicos para crear bellezas sobre ruedas fascinantes. Cada auto se diseñaba a medida según los gustos y la personalidad del conductor, llevando la marca personal de talentosos artesanos. Estos pequeños autos de carreras conquistaron muchos premios, afirmando la inteligencia y la mano de obra de México en el mapa automotriz mundial. Es un tributo al espíritu artesanal tradicional, donde cada detalle es cuidado con toda la devoción. Hoy en día, los Solana que quedan suelen guardarse cuidadosamente en colecciones privadas y rara vez aparecen en público. Llevan consigo el calor de las manos del trabajador y el fuego de la pasión de una familia que dedicó su vida a perseguir sueños de velocidad artísticos. Cada vez que un Solana rueda, la gente siente admiración ante la voluntad y el talento de las personas que crearon leyendas a partir de las cosas más simples. DM Nacional, la tragedia de la aspiración de independencia. DM Nacional llevaba consigo una ambición grande y valiente: crear una marca de automóviles 100% mexicana sin necesidad de capital o apoyo extranjero. Fue un proyecto de autosuficiencia, donde los trabajadores soldaron a mano los chasis y desarrollaron modelos roadster o camiones pequeños con muy buen rendimiento en los años 60. Soñaban con un futuro donde los mexicanos pudieran conducir con orgullo autos diseñados y fabricados por ellos mismos, de principio a fin. Poco después de su lanzamiento, la dura realidad económica apagó pronto este sueño ambicioso. A pesar de tener un talento técnico excepcional, DM Nacional carecía de una red de distribución profesional y enfrentaba costos de importación de componentes demasiado altos. La falta de capital de inversión a largo plazo hizo que el proyecto se detuviera con un pesar infinito. ¿Saben qué es lo más doloroso? Actualmente no existe ningún prototipo de DM Nacional, convirtiéndolo en un verdadero fantasma en la historia industrial. Todo lo que queda son unas pocas fotos borrosas en blanco y negro y relatos nostálgicos de una aspiración de independencia que una vez ardió intensamente, pero que no pudo superar las crueles barreras del mercado. Renault Alpine A110, velocidad con estilo francés. La combinación del diseño elegante de estilo francés y las hábiles manos de ensamblaje mexicanas creó el Renault Alpine A110. Ensamblado localmente por Dinal Renault en cantidades extremadamente limitadas, este modelo es un capítulo especial en la historia automotriz de México. Con su carrocería de fibra de vidrio en el característico color azul y motor trasero, el Alpine A110 es un símbolo de velocidad y elegancia atemporal. Fue diseñado específicamente para las dramáticas pistas de rally, donde la ligereza y la precisión son lo más importante. Lamentablemente, los costosos gastos de mantenimiento y la escasez de piezas específicas hicieron que este modelo desapareciera gradualmente de las calles. Actualmente, la versión mexicana del Renault Alpine A110 es una pieza de colección extremadamente rara, buscada por coleccionistas de todo el mundo. Representa la velocidad con estilo y es una maravillosa intersección entre las culturas industriales de Francia y México. La belleza seductora de esta joya azul siempre ha dejado una profunda huella en los corazones de los amantes de los autos deportivos. El Alpine A110 no es simplemente un auto de carreras, sino una obra de arte móvil cuyo atractivo sigue intacto después de décadas. DINA 012, el sueño del auto nacional. Se esperaba que el DINA 012 se convirtiera en el auto del pueblo mexicano, brindando un medio de transporte económico para todas las familias trabajadoras. Fue un proyecto humanitario de diésel nacional con el objetivo de lograr la independencia industrial. El auto poseía un diseño compacto, carrocería ligera y un potente motor trasero
para adaptarse bien al tráfico caótico y a las calles empinadas. El uso máximo de materiales nacionales fue un punto clave en la estrategia de producción de esta línea. Ante las terribles presiones de las marcas extranjeras y la grave falta de inversión, el proyecto fue asfixiado cuando aún era un prototipo. El DINA 012 se desvaneció antes de poder circular comercialmente, convirtiéndose en una triste leyenda de lo que pudo haber sido. Hoy en día, sus rastros solo existen en viejas fotos de archivo, recordando un sueño industrial inconcluso, pero orgulloso. Sin embargo, el espíritu comunitario y el deseo de autonomía del proyecto DINA 012 siguen siendo una valiosa lección para las generaciones futuras. Me recuerda a un México que se atrevió a soñar grandes sueños para su gente. La opulencia se cubrirá con el polvo del tiempo. En ese momento, lo que realmente brilla es el deseo de alcanzar la cima de una generación que nunca aceptó estar detrás de nadie en el mapa mundial. ¿Qué modelo te hace sentir más nostalgia por una época gloriosa? No olvides suscribirte al canal para seguir explorando conmigo estos viajes para recuperar recuerdos y legados antiguos. Borgward Isabela, curvas europeas en el corazón de Monterrey. El Isabela fue un sedán de lujo, con un marcado estilo europeo, que tuvo un paso breve, pero impresionante por las tierras de Monterrey. Con sus curvas suaves y elegantes y sus característicos faros redondos dobles, fue una excelente combinación entre la ambición humana y la sofisticación de alcance internacional. El ensamblaje local del Isabela, en los primeros años de la década de los 60, abrió un camino prometedor para el segmento de autos de lujo. No duró mucho. Ocurrió una tragedia cuando la marca matriz en Alemania quebró, lo que provocó el cierre repentino de la fábrica en México. La fábrica se vio obligada a cerrar, y los autos inacabados cayeron gradualmente en el olvido, dejando un vacío lleno de pesar en los amantes de los autos clásicos. Los Isabela que sobreviven hasta ahora son la respuesta a una etapa en la que México estaba dispuesto a acoger la excelencia de todo el mundo. Encontrar un Isabela sobreviviente en suelo mexicano es algo casi inimaginable, lo que lo convierte en una pieza extremadamente rara que representa una época en la que rozamos el nivel de los autos de lujo mundiales. Shelby de México, la bestia americana con alma mexicana. En los brillantes años 60, la colaboración entre Ford de México y la leyenda Carroll Shelby creó verdaderos monstruos llamados Shelby de México. No eran Mustang importados comunes, sino versiones ensambladas y ajustadas localmente con números de serie y placas de identificación propias que certificaban su origen mexicano. Con potentes motores V8, estos autos fueron configurados para adaptarse mejor a las condiciones climáticas y al combustible local. La cantidad de autos Shelby de México es extremadamente escasa, variando desde unas pocas decenas hasta unos pocos cientos según la versión, lo que los convierte en tesoros invaluables para cualquier coleccionista. Lo que los hace aún más raros es que durante las décadas de los 80 y 90, a muchos se les cambió el motor, se les quitaron las placas o se homogeneizaron como Mustang comunes. Un Shelby de México original hoy en día es un testimonio de la destreza y la maestría técnica de los trabajadores mexicanos de aquel entonces. Lleva consigo una fuerza salvaje con una profunda identidad mexicana, una combinación poderosa y seductora. Dodge Charger mexicano, identidad propia de una leyenda. Al mencionar el nombre Charger, la gente suele pensar de inmediato en los gigantescos muscle cars con motores V8 rugiendo en las autopistas. Pero en el México de los 70, el Charger tenía una historia completamente diferente e interesante. El Charger versión mexicana se basaba en realidad en la plataforma del Dodge Dart, adaptado inteligentemente para sobrevivir en las duras condiciones económicas locales. En lugar del motor V8 gastador de gasolina, equipaba un motor de 6 cilindros ensamblado nacionalmente, brindando más practicidad y durabilidad al usuario. Precisamente esta singularidad creó un ADN propio para el Charger mexicano, convirtiéndolo en un capítulo único en la historia de los autos clásicos. Su apariencia mantuvo el atractivo musculoso, pero su configuración interna práctica reflejó la agudeza de los ingenieros ante el contexto del mercado. Hoy en día, encontrar un Dodge Charger mexicano original es un desafío enorme, porque muchos jóvenes ni siquiera conocen la existencia de esta versión especial. No nació para las carreras de velocidad,
sino para sobrevivir y convertirse en un símbolo de adaptación creativa en años difíciles. Chevrolet Malibu mexicano, símbolo de estabilidad. A finales de la década de los 70, cuando la demanda de sedanes espaciosos aún era muy grande, Chevrolet introdujo el Malibu en el ensamblaje nacional y rápidamente lo convirtió en un símbolo de éxito. Con su carrocería larga, la forma cuadrada característica de los años 80 y un espacio interior extremadamente amplio, el Malibu brindaba una sensación de conducción suave y autoritaria. Era el auto para las familias exitosas y los empresarios que querían afirmar su posición a través de un medio de transporte lujoso y sólido. Sin embargo, la edad de oro del Malibu terminó pronto debido a las tormentas económicas y la crisis del combustible. Un sedán de gran tamaño que consumía demasiada gasolina ya no era la opción prioritaria cuando el mercado comenzó a inclinarse hacia líneas de autos compactos y más económicos. Hoy en día, la cantidad de Malibu que conservan su apariencia original, con interiores de terciopelo grueso y tableros clásicos, es muy pequeña. Son testigos de una época en la que la estabilidad y la prestancia eran lo más importante, evocando recuerdos de un periodo económico en el que México dio pasos seguros antes de enfrentar grandes desafíos. Ford Maverick mexicano, el rebelde práctico. Si el Charger fue el sueño musculoso adaptado, el Maverick fue un rebelde práctico para los jóvenes de principios de los 70. Ensamblado localmente por Ford de México con una configuración diferente a la versión original, el Maverick se ganó rápidamente el afecto gracias a su tamaño más compacto que los sedanes tradicionales, pero manteniendo un carácter deportivo muy atractivo. Especialmente la versión Grabber, con su capó largo, franjas deportivas y una postura baja y robusta, era el orgullo de cualquier joven al recorrer las calles. El Maverick no era demasiado lujoso ni ostentoso, pero era lo suficientemente cool como para hacer que cualquiera volteara a mirar. Hasta que la llegada masiva de autos japoneses ahorradores de combustible hizo que el Maverick cayera gradualmente en el olvido. Muchos autos fueron modificados, se les quitó el motor o desaparecieron silenciosamente en pequeños talleres de reparación por todo el país. Actualmente, un Maverick Grabber original se ha convertido en un legado raro casi extinto, un verdadero tesoro para quienes desean recuperar el aliento rebelde de la juventud de una época. Chrysler LeBaron mexicano, declaración de éxito. El LeBaron apareció en los años 80 como una declaración contundente de lujo y estilo personal. Con su lujoso techo de vinilo, un interior de terciopelo grueso, tan cómodo como el sofá de una sala, y un tablero electrónico con toques futuristas, el LeBaron ya no era un auto puramente pragmático, sino un medio para impresionar. Aunque se ensambló en México, mantuvo íntegro el espíritu autoritario de la versión original, con su diseño cuadrado y repleto de detalles cromados brillantes. A los ojos de los expertos de la época, poseer un LeBaron significaba que habías alcanzado ciertos éxitos en la vida. No se compraba para ir al mercado o hacer mandados. Se elegía para aparecer frente a restaurantes, oficinas y reuniones importantes. Con el tiempo, el tablero electrónico empezó a fallar. El techo de vinilo se decoloró y el terciopelo se desgastó con los años. Muchos fueron desechados por los altos costos de reparación. Aquellos que aún conservan el interior y los detalles originales hoy en día son tan raros que hay que mirar de cerca para creer que son reales. La verdadera elegancia no reside en el brillo momentáneo, sino en la fidelidad a los valores que perduran con los años. ¿Están de acuerdo con eso? Chevrolet Citation X11, el primer hot hatch al estilo americano. A principios de la década de los 80, mientras el mercado se contraía debido a la crisis, Chevrolet experimentó con una nueva y audaz dirección con el Citation X11. Fue el esfuerzo por crear un auto compacto de tracción delantera que aún mantuviera un fuerte espíritu deportivo, con un potente motor V6 y una suspensión ajustada específicamente. Podría considerarse el primer concepto de hot hatch que apareció en el mercado mexicano, trayendo un aire nuevo y dinámico. Sin embargo, el Citation enfrentó barreras invisibles de reputación debido a fallas técnicas de la versión estadounidense y una posición ambigua en el mercado nacional.
No era tan cool como los legendarios muscle cars, pero tampoco lo suficientemente barato para competir con los sedanes pequeños. Muchos X11 fueron usados intensamente y no recibieron el mantenimiento adecuado, lo que hace que la cantidad de ejemplares originales existentes hoy sea extremadamente rara. El X11 fue como un experimento valiente de Chevrolet, una marca de la transición tecnológica y el esfuerzo por renovarse de la industria automotriz en un periodo de cambios. Volkswagen Safari, el juguete resistente de México. El Volkswagen Safari es uno de los modelos con origen y diseño más especiales jamás producidos en la planta de Puebla. Con su apariencia cuadrada, puertas desmontables, techo de lona plegable y parabrisas abatible, el Safari parecía más un juguete de gran tamaño que un auto tradicional. Utilizando el motor boxer enfriado por aire similar al del legendario Beetle, el Safari era extremadamente duradero y fácil de reparar en cualquier condición. Originalmente diseñado para fines militares, el Safari se ganó rápidamente el afecto de la gente y apareció brillantemente en playas y centros vacacionales por todo México. No intentaba ser atractivo ni lujoso, sino que conquistaba al usuario con su simplicidad y capacidad de operación flexible en cualquier terreno, desde calles urbanas hasta zonas rurales pedregosas. El Safari casi ha desaparecido de los caminos cotidianos y solo sobrevive en colecciones privadas de quienes realmente aman la belleza rústica y el espíritu de libertad que brindaba. Nissan Datsun 160J. La elección inteligente en tiempos de crisis. A finales de la década de los 70, cuando las automotrices luchaban por lidiar con la crisis del combustible, el Datsun 160J apareció silenciosamente e hizo una pequeña revolución en México. Sin ostentación ni músculos, el 160J poseía una inteligencia asombrosa con un motor 1,6 litros extremadamente duradero y una excelente economía de gasolina. Era la opción más lógica para quienes necesitaban un medio de transporte confiable, de mantenimiento simple y compacto para la vida urbana. El Datsun 160J fue la base sólida que ayudó a Nissan a construir su posición dominante en el mercado mexicano en las décadas siguientes. Representó un cambio en la mentalidad de consumo de la gente, de preferir autos grandes y lujosos a valorar lo práctico y eficiente. Aunque fue muy popular, actualmente el 160J ha sido completamente reemplazado por modelos más nuevos como el Tsuru, lo que hace que encontrar uno original sea muy interesante para los nostálgicos. Evoca recuerdos del primer auto de muchas familias mexicanas, un compañero fiel y humilde en años de mucha incertidumbre. International Harvester Scout, la máquina todoterreno pura. Antes de que los SUV se convirtieran en una moda pasajera, México tenía el International Harvester Scout, una verdadera bestia de las tierras salvajes. El Scout no fue fabricado para ser suave ni lujoso. Era una máquina puramente todoterreno con un chasis robusto, acero grueso y una potente tracción 4x4. En el norte de México, el Scout se convirtió en un símbolo asociado a los ranchos, los desiertos y los caminos de piedra más brutales. Su rareza actual se debe en gran parte al terrible desgaste y a la corrosión después de décadas de trabajo pesado en las condiciones más extremas. Encontrar un Scout original con un motor grande y en buen estado de funcionamiento es algo extremadamente raro y tiene un valor de colección muy alto. El Scout posee una belleza ruda y poderosa, recordando una época en la que los humanos y las máquinas conquistaron juntos las tierras más difíciles del país con pura fuerza mecánica y una voluntad de hierro. Renault 12 mexicano, el primer coche de muchas familias. Terminando esta lista, está el Renault 12 mexicano, el primer auto de muchísimas familias en este país. Ensamblado por Dina Renault en la década de los 70, el auto tenía el estilo elegante de Europa, pero era muy práctico para el bolsillo de la población local. El Renault 12 destacaba por su tamaño compacto, ahorro de combustible y una moderna configuración de tracción delantera para la época. Funcionaba de manera muy estable en el entorno urbano y era muy fácil de mantener, adaptándose a las necesidades de la clase trabajadora. Para muchos, el Renault 12 no era solo un auto, sino el fruto del esfuerzo y el orgullo de toda una familia. Su versión deportiva Gordini es considerada hoy un tesoro extremadamente raro para los coleccionistas. Después de que Renault dejara el mercado mexicano,
Esta línea de autos cayó gradualmente en el olvido, pero su valor siempre ha permanecido en la memoria de muchas personas. El Renault 12 es testimonio del éxito de los diseños compactos y eficientes para llegar a la gran mayoría de los clientes. Representa una época en la que el automóvil comenzó a convertirse en una parte esencial y cercana de la vida de todos los ciudadanos mexicanos. Cada Renault 12 siempre evoca cálidos recuerdos de los primeros viajes de la vida. Puede que hayan desaparecido de las calles, pero su valor y espíritu creativo siempre estarán allí. Espero que este video te haya brindado momentos de relajación y una sensación cálida al recordar una parte de la historia. No olvides compartir este video con otras personas apasionadas para que el recuerdo de estas joyas nunca se desvanezca. Nos vemos en los próximos filmes nostálgicos en Nación Nostalgia.